Del G20 en Rusia, Obama y Putin alivian tensiones con un apretón de manos y sonrisas protocolares. También vamos a regresar con el Papa y la búsqueda de una solución política para el conflicto en Siria. En Chile, los estudiantes salen a las calles recordando 40 años del golpe de Estado. Y también en Estados Unidos un activista paga un avión privado a más de 1000 gallinas para que se jubilen en un santuario. Yo soy Paola Pejovés y les doy la bienvenida a TV Perú Mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy jueves 5 de septiembre y vamos a empezar hablando de la reunión del G20, una cita, ¿cómo está Farid?, en el cual Barack Obama es el protagonista principal y además lo curioso, lo sentaron junto a Dilma Rousseff. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ambos llegaron tarde a la cena inaugural, entonces se presume que se juntaron a hablar del tema que los convoca a ellos, en particular el tema del espionaje telefónico. Muy bien, nosotros después vamos a hablar de toda la situación que se ha dado en esta reunión, aunque oficialmente la crisis en Siria no está en la agenda de esta cita del G20. Las diferencias en torno a cómo enfrentar el conflicto parecen dominar este encuentro. La agenda económica de la reunión, que durará 2 días, ha quedado en un segundo plano. Veamos. Aunque Barack Obama y Vladimir Putin se han dado la mano en el inicio de la cumbre del G20, el clima de tensión que hay entre los Estados Unidos y Rusia en torno a Siria ha continuado. Hoy la embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, ha tenido palabras fuertes contra Putin. Aseguró que el gobierno ruso tiene como rehén al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no puede actuar contra Bashar al-Assad debido al veto de Moscú y Pekín. Dijo que, por lo tanto, esa vía ya debe ser descartada. Pero el mandatario ruso no se ha quedado callado. Más temprano arremetió contra el Congreso de los Estados Unidos, a quien desautorizó en su intención de aprobar el uso de la fuerza contra Siria, pues esa decisión solo le corresponde a la ONU. También aseguró que el jefe de la diplomacia norteamericana, John Kerry, miente sobre la presencia de Al-Qaeda en el conflicto. Por supuesto, mienten. Seguí el debate en el Congreso. Un parlamentario le pregunta a Kerry, ¿está Al-Qaeda? Dicen que se ha reforzado. Él contesta, no, lo digo con responsabilidad, allí no están. Según el Departamento de Estado norteamericano, son 9 los países que han respaldado la respuesta militar de Estados Unidos contra el régimen sirio por el supuesto uso de armas químicas contra la población civil. Entre ellos destaca Australia, Canadá, Turquía y Francia. Este último es el único país europeo que formaría parte de una coalición internacional. Así lo ha afirmado el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que también ha estado presente en la cumbre del G20. Alemania, por su parte, descarta de plano una participación en esta posible ofensiva militar. En cuanto a la parte alemana, hemos dejado claro que no vamos a participar en las acciones militares contra Siria, pero podemos proporcionar ayuda humanitaria o apoyo político. La cumbre del G20 también ha sido aprovechada por el primer ministro británico David Cameron, tras el revés que sufrió en su parlamento y que lo ha dejado con las manos atadas frente a Siria. Cameron ha informado que dispone de nuevas pruebas de uso del gas sarín en Damasco. Las obtuvo de muestras de ropa y tierra recogidas de un herido tras el ataque con armas químicas y que pondrá a disposición de la ONU
cuanto antes. Así es, al parecer pues no ha habido un respaldo masivo al tema de Siria. Estados Unidos contaría solo con el apoyo de Francia, aunque Washington dice contar con el respaldo de 9 países. Pese al intento de Barack Obama de que el tema de Siria tenga la prioridad número 1 en esta reunión, decía Putin de hablarlo luego de la cena, o al momento de la cena. Sí, en honor a la verdad, este es un foro que podría hacer una diferencia más importante en el tema de Siria que en cualquiera de los temas que tenía agendados inicialmente, porque aquí habría que recordar que están los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en el G20, y si ellos se pusieran de acuerdo, se destrabaría el mecanismo del Consejo de Seguridad. Lamentablemente no creo que eso sea posible, o verosímil en el corto plazo, pero en todo caso el tema de Siria creo que es más importante que la agenda que tenían prevista inicialmente. Claro, ¿cómo has visto tú la reunión, ese saludo protocolar entre Barack Obama y Vladimir Putin? Estuvo, bueno, no sé, ¿era lo que se esperaba? Era lo que se esperaba, digamos, más allá de qué piensan el uno del otro, representan a sus gobiernos y sus gobiernos tienen interés en mantener buenas relaciones. Luego entonces tienen que llevar la fiesta en paz. No hay que pelearse. Claro, pero sobre todo hubo un momento en que se vio una conversación de Barack Obama con David Cameron y luego se acercó el presidente de Francia. Bueno, nos estamos especulando que hablaban del tema Siria. Yo vi, por ejemplo, a Dilma Rousseff junto a Barack Obama, no sé si en algún momento llegaron a intercambiar o no alguna impresión, a ver si podemos hablar de los momentos más importantes de esta cita. Bueno, como mencionaba al inicio, Rousseff y Obama llegaron sensiblemente más tarde que el resto de los comensales a, si no me equivoco, la cena inaugural, y se especula sobre si estuvieron reunidos hablando del tema del espionaje, dije telefónico, pero no fue solo telefónico, al que habrían sido sometidos desde la propia Rousseff hasta colaboradores cercanos de ella en el gobierno brasileño, digamos, cosa que se considera inusual teniendo en cuenta que Brasil y Estados Unidos tienen buenas relaciones diplomáticas y de cooperación, y que además parte del espionaje no tendría fines de seguridad tanto como fines comerciales, lo cual podría ser considerado un gesto francamente hostil hacia un país que no tiene una actitud hostil hacia los Estados Unidos. Claro, pero sobre todo lo que se vio pues es esta división que hay, ¿no? Barack Obama con David Cameron, ¿no? El apoyo que hay, pese a que no logró el respaldo del Parlamento, es David Cameron que está a favor de la decisión de Barack Obama, presidente francés. Y muy apartado totalmente Vladimir Putin, ¿no? Bueno, pero habría que tener en cuenta que cada quien está pendiente de su propia agenda política, ¿no? Era más o menos previsible que Merkel no se iba a involucrar más de lo que ha anunciado, no solo porque históricamente Alemania tiene una política exterior relativamente pacifista, sino además porque está enfrentando elecciones dentro de muy poco, y presumo que en Alemania tampoco hay una mayoría clara en favor de una acción militar. Pero en el caso de Cameron ha abandonado el tema pese a que él podría eventualmente haber pedido con base en nueva información un segundo voto del Parlamento, y no ha hecho ni siquiera el intento porque no solo no tiene todavía al menos una mayoría en el Parlamento, sino que no tiene una mayoría de opinión pública, entonces ha decidido no pelear este tema. Pero pese a que ha hablado, ¿no?, de las pruebas del uso de gas sarín en Siria, pero vamos a hablar de lo que está haciendo la estrategia de la Casa Blanca. Ahora es el gobierno norteamericano que explica el conflicto en Siria no solamente a sus ciudadanos, sino al mundo entero a través de un sitio web. Es una página que vamos a ver en pantalla y que habla de las armas químicas en el ataque a Siria. Te muestra un mapa muy básico de Siria con las ciudades de Damasco y Alepo, y sobre todo lo que quiere explicar es, por ejemplo, ¿no?, que el régimen de Assad y sus fuerzas preparan el uso de las armas químicas. Es una explicación para que cualquier ciudadano norteamericano pueda entender el porqué, la intención del gobierno de Barack Obama en este ataque, ¿no? Sí, pero digamos, el texto, como podemos ver ahí, nuestra inteligencia, son las dos primeras palabras. O sea, se basa en informes de inteligencia estadounidenses, y habría que recordar primero que mucha de esa información de inteligencia no se ha hecho pública, y segundo que información de este tipo fue la que llevó al ataque de Irak con la presunción falsa de que había armas de destrucción masiva. Entonces, yo no entiendo por
por qué no esperar a que los inspectores de Naciones Unidas confirmen cuando menos de que hubo un ataque con armas químicas, aunque ellos no puedan establecer la autoría. Por lo menos ese dejaría de ser un tema en controversia. Y yo quisiera añadir además que muy probablemente un cálculo que esté en mente de algunos gobernantes es que habría que recordar las Islas Azores, esta reunión en una isla, en las Islas Portuguesas, previa al ataque contra Irak el año 2003, en el que aparecen fundamentalmente en la foto los jefes de gobierno de Estados Unidos, Gran Bretaña y España. Habría que recordar que después de eso, grupos vinculados a Al-Qaeda atacan tanto Londres como Madrid en lo que aparentaba ser una represalia por secundar a Estados Unidos en la acción de Irak. Yo presumo que muchos gobiernos deben temer una represalia similar si apoyan decididamente una acción en Siria y por eso se mantienen al margen. Mucho también de los mapas que hablan es de las áreas reportadas y afectadas en este ataque, supuesto ataque con armas químicas del 21 de agosto. Se habla de la región alrededor de Damasco, según el color es dominada por el régimen. No vemos en color durazno y verde es dominado por la oposición. Farid, ¿nos puedes contar un poco de lo que estamos viendo? Sí, bueno, básicamente el argumento de los tres informes de inteligencia que hemos conocido, el británico, el estadounidense y el francés, afirman básicamente lo mismo. Según la información con la que cuentan, tienen imágenes satelitales, ellos dicen geoespaciales, pero eso es básicamente satélites, que indican que los ataques fueron desde zonas controladas por el gobierno, esa zona, digamos, naranja, ¿no? Desde zonas controladas por el gobierno hacia las zonas, digamos, en color verde, en donde fundamentalmente hay, digamos, rebeldes y población civil bajo su control en lo esuencial. Hay que destacar que ese es el mapa que presenta en la página web el gobierno de Barack Obama y lo ubica, ¿no? Acá en el sur oeste del país y también sobre todo esos puntos, esas ciudades, por ejemplo, Dumas, Samalca, ¿qué son? Son suburbios de Damasco, ¿no? Perdón, me equivoqué los ataques no son en estas, son en las zonas celestes, que están bajo control de la insurgencia. Además está el hecho de que antes del ataque con armas químicas era el gobierno el que venía bombardeando con artillería convencional estas zonas, e inmediatamente después de los ataques siguió bombardeando con artillería convencional, mientras no permitía todavía al menos el ingreso de inspectores de Naciones Unidas, lo cual es interpretado por los tres servicios de inteligencia mencionados, que habría que recordar son parte, juez y parte en este tema, que habrían tenido el propósito, estos bombardeos, de borrar la evidencia del ataque químico. ¿Tú te acuerdas en qué zonas han estado los inspectores? Han estado en muchas, porque estamos viendo que los cuadrados amarillos son las zonas en las cuales se reportaron personas afectadas por el ataque con armas químicas. Son suburbios, serían como barrios, ¿no? Alrededor de Damasco. Sí, los inspectores tuvieron en principio acceso a todas las zonas que desearon inspeccionar. O sea, no fueron a todos los lugares donde se reportaron ataques, pero sí a varios de ellos. El problema es que en algunos casos hubo francotiradores cuya identidad no se pudo establecer, que intentaron impedir su acceso, pero finalmente lograron acceder a esas zonas y tomar muestras. Muy bien, nosotros nos vamos con el Papa Francisco, quien pidió al G20 que evite soluciones militares en Siria. A su vez, el Vaticano desmintió